Hola a todos, es un gusto estar aquí para compartir un tema tan importante como lo es la relación entre la cultura y la productividad en el Ecuador. Nosotros somos el grupo 5 que está conformado por Aitor Cedeño, Elvia Guamán, Thais Guaña, Leslie Padilla, Angie Rocha, Natalie Vega, Wendy Velázquez y Karen Zavala. Empecemos. Nuestro país no solamente es reconocido por su gran biodiversidad, sino también por la riqueza de sus pueblos y tradiciones. Y es precisamente esta riqueza cultural la que impulsa muchos de los procesos productivos que sostienen la economía nacional. Cuando hablamos de cultura no nos referimos únicamente a costumbres o expresiones artísticas, sino también a conocimientos y prácticas heredadas de generación en generación. En Ecuador, estas prácticas han permitido que actividades como la agricultura, la artesanía y el turismo tengan un valor único que nos diferencia en el mundo. En este recorrido vamos a analizar cómo la cultura aporta de manera concreta a la productividad, no solo generando ingresos y empleo, sino también fortaleciendo nuestra identidad y proyectándonos hacia un desarrollo más sostenible. Así que los invito a escuchar con atención porque veremos que hablar de cultura no es algo abstracto, sino una parte fundamental de nuestra vida diaria y del futuro de nuestro país. Ecuador es un país plurinacional y multicultural, conformado por comunidades indígenas, afrodescendientes, montubias y mestizas. Cada una de ellas conserva tradiciones únicas que no solo fortalecen nuestra identidad, sino que también tienen un impacto directo en la economía. Por ejemplo, los saberes ancestrales no se limitan a celebraciones o rituales, sino que también se aplican en la agricultura, en la medicina tradicional y en la manera en la que se organizan las comunidades. Esa diversidad cultural es un pilar de nuestra riqueza porque lo producimos y exportamos al mundo que lleva implícito ese sello de identidad ecuatoriana. Por eso decimos que la cultura no es un adorno o un complemento, sino un recurso vivo que fortalece nuestra sociedad y nuestra capacidad de generar desarrollo económico de forma sostenible. Lo más importante de este tema es que la cultura ancestral influye directamente en la producción. En la agricultura, por ejemplo, las comunidades indígenas mantienen prácticas tradicionales como la rotación de cultivos y la conservación de semillas. Estos métodos no solo cuidan el suelo, sino que también aseguran cosechas mucho más saludables y sostenibles. Gracias a estas prácticas, Ecuador produce alimentos de altísima calidad, como el cacao, el café, el maíz y la quinoa. Y esto no es un detalle menor. Actualmente, nuestro país es el primer exportador mundial de banano y uno de los principales exportadores de cacao. Eso demuestra cómo la cultura y el conocimiento ancestral son fundamentales para la economía nacional y para la proyección internacional del país. Además de la agricultura, la artesanía tradicional es otro ejemplo claro de cómo la cultura genera productividad. En Ecuador tenemos artesanos que elaboran tejidos de otavalo, sombreros de paja toquilla y cerámicas que no solo consumen localmente, sino que también llegan a ferias y mercados internacionales. Esto no es solamente arte, es también economía. Para que se hagan una idea, en el año 2023, las exportaciones de artesanía ecuatorianas alcanzaron 50 millones de dólares, beneficiando a más de 10.000 familias artesanas. Cada pieza vendida representa el trabajo de comunidades enteras que transmiten sus técnicas de generación en generación. De esta manera, vemos cómo lo cultural y lo económico no están separados, sino que forman parte de un mismo proceso productivo que da la identidad a nuestro país y sostenibilidad a muchas familias. Bueno, lo interesante de este tema es observar cómo el turismo, la cultura combinan la economía con la preservación del patrimonio. Festividades como el Inti Raymi, las fiestas de los Diablitos, el Día de los Difuntos, no son solamente celebridades tradicionales. También recordemos que es un motor económico porque atraen turistas nacionales e internacionales. De hecho, en el 2022, el turismo cultural generó más de 1.200 millones de dólares.
para la economía ecuatoriana, especialmente en alojamiento, transporte, artesanía y gastronomía. Esto nos muestra que cuando protegemos nuestras tradiciones y las compartimos con el mundo, estamos creando oportunidades económicas y así fortaleciendo nuestra identidad. El turismo cultural nos demuestra claramente que lo que nosotros nos identifica como ecuatorianos tiene un enorme potencial para generar un desarrollo para nosotros. La innovación también ocupa un papel clave en esta relación entre cultura y productividad. Un ejemplo concreto lo encontramos en las empresas que producen chocolate a partir del cacao de fino aroma. Ellas han logrado combinar técnicas ancestrales de cultivo en procesos modernos de elaboración, lo que les ha permitido llegar a mercados premium en Ecuador, en Europa y en Estados Unidos. Esto nos demuestra que no tenemos que elegir entre tradición o modernidad. Al contrario, cuando ambos elementos se integran, el resultado es mucho más poderoso. Productos con valor agregado, con identidad cultural y con calidad de exportación. La innovación aplica a lo cultural. Es una estrategia para aumentar ingresos, generar empleo y proporcionar al Ecuador como país que respeta su tradición mientras avanza hacia el futuro. Para profundizar, es clave investigar cómo la tecnología puede integrarse con los saberes ancestrales para optimizar la producción agrícola y artesanal. Por ejemplo, los sistemas de riego modernos se están adaptando a métodos tradicionales, lo cual mejora la calidad del cacao y del café, sin perder la esencia de los conocimientos comunitarios. También es importante analizar cómo el marketing internacional de productos culturales contribuye a que los artesanos y agricultores tengan un ingreso justo. Muchas veces, el valor de un producto no depende solo de su calidad, sino también de la manera en que se presenta al mundo. Eso significa que además de conservar nuestras raíces, necesitamos fortalecer la forma en que la compartimos para que tenga un mayor impacto económico. También un punto de investigación necesario es el impacto de ecoturismo y el turismo cultural en las comunidades indígenas y rurales. Ese tipo de turismo no solo ofrece ingresos, sino que también ayuda a preservar la cultura y a evitar que tradiciones valiosas se pierdan con el tiempo. Es interesante observar cómo, cuando el turismo se maneja de manera responsable, se convierte en un círculo virtuoso, los visitantes aprenden, las comunidades ganan ingresos y las tradiciones se fortalecen. Estudiar estos impactos nos permitirá mejorar la gestión cultural y productiva, de modo que el desarrollo económico no signifique perder la identidad, sino que más bien fortalecerla. En conclusión, la cultura y la productividad en Ecuador están estrechamente vinculadas. Lo que a veces vemos como tradición o costumbre, en realidad es una fuente de riquezas que genera empleo, ingresos y desarrollo. La cultura no es un accesorio, es un motor económico. Lo que hemos aprendido hoy nos demuestra que invertir en cultura es invertir en desarrollo sostenible, desde la agricultura hasta la artesanía y el turismo. Cada práctica cultural también es una oportunidad productiva para el país. Por eso que apoyar en proyectos que integren tradición, innovación y mercado global es fundamental. No podemos hablar de progreso si no valoramos el conocimiento que ha sostenido nuestras comunidades durante siglos. Es importante e interesante y sobre todo merece investigación seguir explorando esta relación entre cultura y economía, porque cada dato nos muestra que la cultura no solo se celebra, también se produce y genera. Cada vez que consumimos un producto artesanal, visitamos un festival o compramos cacao fino, estamos contribuyendo directamente al desarrollo cultural y económico del país. También es una forma de apoyar nuestra cultura. La cultura no se limita a lo simbólico, sino que se convierte en un factor real de productividad. De igual manera, miles de familias dependen de ella y encuentran en sus raíces una forma digna de vivir y progresar. Esto confirma que el patrimonio cultural es un motor económico que fortalece identidad, sostenibilidad y productividad. No podemos hablar de futuro sin valorar este recurso.
Y con esto concluimos la exposición. Esperamos que esta reflexión nos ayude a entender que la cultura no es solo un pasado, sino que también es presente y futuro para el Ecuador. Muchas gracias por su atención.